Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias, Fernando, y a todos los cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles. Acaba de decir que los de Bildu son unos patriotas que son dignos de ser puestos en los altares prácticamente, ¿no? O sea, que no existe en España gente más patriota que la de Bildu, ¿no? Es que eso es así, es decir, es que la coalición que se ha formado es una coalición rupturista. Nosotros pactamos con quien haga falta para subir las pensiones. El Partido Popular pactará con quien haga falta para congelar las pensiones. Nosotros pactamos con quien haga falta para subir el salario mínimo. El Partido Popular pactará con quien haga falta para congelar el salario mínimo. Nosotros pactamos con quien haga falta para ampliar derechos y el Partido Popular pactará con quien haga falta para reducir y restringir derechos. Esa es la gran diferencia. La mayor representación de fuerzas antieuropeístas, yo creo que esa es una mala noticia para el conjunto de la Unión Europea, entre otras cuestiones porque si algo hemos aprendido, 1, con la pandemia y 2, ahora con la guerra, es que lo que tenemos que hacer para ser más fuertes es unirnos. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras, de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados fantasma, lo han dicho ellos, sí, asalariados fantasma, y estoy segura de que los y las jóvenes no van a permitir que retrocedamos a ese sistema de injusticia generalizados para ellos, ni de la mano del señor Feijóo, ni de la mano de ningún cerebro económico. Que vivimos una degradación institucional sin precedentes que compromete la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Porque la legitimidad del sistema democrático no radica solo en que gobierne la mayoría. Una verdadera democracia requiere de unas instituciones independientes y neutrales que contrapesen el poder del Ejecutivo. Hemos pedido a la Junta Electoral que obligue a determinados medios de comunicación a publicar el contenido íntegro que exige la legislación electoral en relación con determinadas encuestas. Lo hacemos porque ya hemos comprobado en algunas ocasiones como algunas de estas encuestas le dan al Partido Popular un resultado muy superior al que después los ciudadanos le dan en las urnas. Y por tanto lo que queremos es que se contribuya a saber si lo que se publica como estimación de voto se corresponde realmente con la realidad de los datos.
Bueno, pues por fin es viernes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera de nuevo, un día más, aquí en este programa, en este lugar en el que nos juntamos las proscritas y los proscritos en el bosque de Sherwood para tratar de explicar un poquito mejor la actualidad y compartir entre todos el análisis. Los viernes ya sabéis que el programa lo hacemos en un formato diferente al del resto de la semana. A esta hora que cuando estéis escuchando esto, queridos amigos, seguramente yo ya no estaré entre vosotros porque tengo que estar en alguna tertulia y aprovecho para dejar algunos programas grabados y también para recuperar la esencia de la cafetera, la esencia de este programa, la esencia que vio nacer a la cafetera, es decir, el estudio en silencio, en medio de la madrugada, apenas amaneciendo, sentado junto a las portadas de los periódicos con una taza de café para compartir con vosotros la primera lectura del día. Y hoy con muchas cosas, tenemos que hablar de algunas cosas muy interesantes. Vamos a hablar de un videojuego que se llama Cassette Beasts. Hablaremos después, ya sabéis que los viernes dedicamos un ratito a hablar de videojuegos también. Hablaremos de series de televisión, hoy con una propuesta maravillosa. La verdad es que es una serie bastante interesante que se llama Afterlife, está en Netflix y es una serie, hoy nos salimos de la dinámica porque esta es positiva, es amable, es una serie que se deja ver muy tranquilamente y repasaremos un poquito también cómo ha sido la semana de la cafetera, en una jornada en la que la actualidad, como podéis imaginar, pues está marcada por los pactos de la derecha con la extrema derecha en Valencia, la manera en la que se abre el Partido Popular a las políticas de la ultraderecha, la forma en la que también se está centrando el debate político, así que tenemos mucho de lo que hablar. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Y qué buen ratito pasamos ayer. Los jueves por la tarde, para el que no lo haya descubierto todavía, a las 7 de la tarde echamos un rato en el canal de YouTube y el canal de Twitch. Un ratito para jugar a videojuegos, para charlar, para grabar, para chatear. Algunas de las secciones que escucharéis hoy están grabadas precisamente en ese rato, pero luego lo que lo hace especial es que aprovechamos para echar una partida de Among Us, un videojuego, con los oyentes. Entonces es muy divertido porque se puede sumar quien quiera. Si nunca lo habéis hecho, hacedlo porque es un rato bastante amable. Hay gente que sabe jugar y gente que no tenemos ni idea, ¿eh? Y gente que llega por primera vez. Pero es muy divertido, es un videojuego que es gratuito, se llama Among Us y se trata de descubrir quién es el asesino, porque uno de los jugadores es elegido al azar para ir matando al resto sin ser descubierto. Entonces es muy fácil, muy sencillito, es un videojuego clásico y muy fácil y es gratuito. Así que sumaros porque los jueves, porque pasamos un buen rato con la audiencia de la cafetera. Bueno, vamos a, si os parece, ordenar la actualidad, porque esta mañana viene marcada por unas palabras de ayer del delegado del gobierno en Madrid. Sus palabras han tenido un impacto brutal. Un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. Ha contribuido a salvar miles de vidas. Francisco Martínez, el delegado del gobierno en Madrid, y hoy es portada en el periódico El Mundo. Dice que ha roto la campaña de Pedro Sánchez por estos elogios que lanzó en un desayuno informativo y dijo que tanto Bildu como Esquerra han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera. Bueno, cuando hizo estas declaraciones, el revuelo, os podéis imaginar, fue enorme. Pero tengo algunas aproximaciones muy interesantes a esto. Si os parece, primero vamos a escuchar cuáles fueron las palabras exactas en su contexto exacto y en su longitud exacta para que veamos a qué se refería exactamente el delegado del gobierno. Pero ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España
han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Y creo que es interesante porque claro, esto ha hecho estallar al Partido Popular, y es interesante esta reflexión que hacía, porque Francisco Martín con estas palabras está haciendo algo que hasta ahora al Partido Socialista, lejos de lo que puedan creer ahora mismo quienes están planificando su campaña electoral, hasta ahora lo de no dar un paso atrás le ha salido bien al Partido Socialista. El otro día escuchábamos las declaraciones, la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero en la COPE. Cuando el Partido Socialista se muestra orgulloso de los movimientos que ha dado, en lugar de avergonzado por lo que ha hecho, en primer lugar adquiere un carácter de una cierta seguridad sobre lo que estaba haciendo, pero además por lo menos se les ve auténticos. Fijaos, una contestación, porque ayer esto incendió el debate político, pero lo incendió de arriba abajo. Se metió incluso José María Aznar, que pasaba por allí. Acabo de leer unas declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, que si lo que yo he leído lo he leído bien, que creo que lo he leído muy bien, acaba de decir que los de Bildu son unos patriotas que son dignos de ser puestos en los altares prácticamente, ¿no? O sea, que no existe en España gente más patriota que la de Bildu, ¿no? Es que eso es así, es decir, es que la coalición que se ha formado es una coalición rupturista que tiene como misión fundamental satisfacer los deseos del mundo separatista y del antiguo mundo terrorista. Y eso es lo que hemos tenido, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Que a mí me hace mucha gracia porque estaba comparando Francisco Martín, el delegado del Gobierno, en realidad estaba comparándolo con los patrioteros de Pulsera, en lo que parece que se identifica el señor Aznar, porque cualquiera podría pensar que se trata de una forma, digamos, que descalifica a alguien que dice sentirse patriota, pero luego, por ejemplo, pues tiene el dinero en un paraíso fiscal, que así se ha utilizado siempre esta formulación. Los patrioteros de Pulsera a José María Aznar no le ha hecho gracia, como no le ha hecho gracia tampoco a Núñez Feijóo, que ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, como no le ha hecho gracia a Isabel Díaz Ayuso, que dice que esto retrata la degradación institucional sin precedentes que vivimos. Bueno, pues ayer una contestación que nos parece digna de ser enmarcada fue la que dio Miquel Iceta cuando le estaban preguntando por sus pactos. La derecha argumenta que ellos pueden pactar con Vox porque los pactos de Miquel Iceta ya abrieron un camino, los pactos del Partido Socialista. Y Iceta contestó de esta manera que debería ser enmarcada por los jefes de campaña del Partido Socialista. Yo explicaría que los pactos se hacen para conseguir objetivos políticos que no son las sillas. Nosotros pactamos con quien haga falta para subir las pensiones. El Partido Popular pactará con quien haga falta para congelar las pensiones. Nosotros pactamos con quien haga falta para subir el salario mínimo. El Partido Popular pactará con quien haga falta para congelar el salario mínimo. Nosotros pactamos con quien haga falta para ampliar derechos y el Partido Popular pactará con quien haga falta para reducir y restringir derechos. Esa es la gran diferencia, ese es el gran argumento. Lo que pasa es que el Partido Popular prefiere hablar de instrumentos y de alianzas que de políticas. Así que Miquel Iceta, el ministro de Cultura, ponía el foco precisamente, sí, sobre los pactos, pero sobre el objetivo de los pactos. Hoy, portada del periódico El Mundo, un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. También, bueno, obviamente en la derecha dan una dimensión. En el periódico ABC, el gobierno aplaude a Bildu, han salvado miles de vidas. El delegado en Madrid elogia a los supuestos enemigos de España frente a los patrioteros de Pulserita. Me temo que este es un tema que me va a tocar debatir esta mañana en las tertulias. También en el periódico
la razón, el PP exige el cese del delegado del gobierno en Madrid y hemos visto a Ayuso utilizando este caso para ilustrar la supuesta degradación institucional sin precedentes que se vive en España. Este cambio legal, como otros muchos que hemos visto durante la legislatura, es parte de la voladora institucional de lo que llamo el proceso de carcoma de las instituciones, que afortunadamente está llegando a su fin. Una degradación que se comprueba día a día, como ha sucedido esta misma mañana con el delegado del Gobierno en Madrid, quien se ha sincerado y ha emitido una reflexión personal acerca del papel demócrata que dice tener Bildu y todo lo que ha hecho por España, frente a los que llama, sin respeto alguno, patrioteros de pulsera, todos aquellos que no les votan. Este hombre no dimitirá o será cesado porque una parte importante del proyecto de Sánchez opina como él. Decía que este asunto entraría en campaña. Pues bien, hagámoslo. Eso es lo que querían, pues hablemos de ello. Y no vale con pedir perdón, porque... Así que ya veis que el Partido Popular está dispuesto a cargar las tintas como sea y a seguir utilizando este asunto. Sea como sea, yo no sé dónde está el problema. Sí, se escucha en las declaraciones en su contexto amplio. Dice el delegado del Gobierno que aquellos... Habría que analizar la frase párrafo a párrafo, palabra a palabra. Patrioteros de pulserita. Aquellas personas que se dicen patriota, pero que se dicen patriotas, pero que en realidad lo único que hacen es exhibirlo como una etiqueta, porque luego no se comportan de esta manera. Eso es lo que siempre hemos entendido como patrioteros de pulserita. En segundo lugar, ¿es verdad que cuando se ha votado el estado de alarma se ha salvado de miles de vidas? ¿Sí o no? ¿Quién ha votado a favor del estado de alarma? ¿Y quién ha votado en contra? ¿Quién ha votado a favor de las medidas sociales que han ayudado, por ejemplo, sí, a la subida de las pensiones mínimas? Y a partir de ahí, pues entonces, ¿tiene o no tiene razón con lo que ha dicho? Pero como es más fácil atemorizarse, pues la campaña queda empañada por todo esto. Pero fijaos que esto está en portada en los numerosos medios. Mientras tanto, nos encontramos con que, para tranquilidad del Partido Popular, queda sepultada por esta polémica, en ese sentido sí que parece que es un error, queda sepultada el acuerdo del Partido Popular con la extrema derecha en Valencia. Y además no solamente el acuerdo, porque si hay algo que conlleva, que es grave, es la manera en la que el Partido Popular se ha entregado al marco ideológico de la extrema derecha. Lo dice Enric Juliana en un tuit, dice: el tema de la Comunidad Valenciana no es que el nuevo vicepresidente sea torero, porque ahora os cuento esto. El tema es el programa. El PP, con prisas, le ha comprado todo el marco ideológico a Vox, que no es el demonio, dice Juliana, pero sí un partido que se sitúa en las afueras de la Constitución y contrario a la Unión Europea. Va en esa misma línea esta mañana el titular del diario.es. El PP de Feijóo asume el marco ideológico de la extrema derecha y habla algo del programa de acuerdos que ha firmado el Partido Popular con Vox. Ocupas, violencia intrafamiliar, inmigrantes ilegales. El PP gobernará Valencia con las medidas ultras de Vox. Y luego esta historia que contaba Juliana también en el tuit. Resulta que ya conocemos el nombre de quién será la persona, el vicepresidente de esa comunidad autónoma. El torero Vicente Barrera. El torero que se abrazaba a Camps en los juzgados, que será vicepresidente con Vox. Bueno, han empezado a circular por las redes sociales el expediente de este señor, escritos de apoyo al franquismo en las redes sociales, en internet, la ideología ultra que ha estado manifestando en redes sociales, que desde luego le colocan en un lugar menos en el espacio para pasar inadvertido. Decía en agosto de 2020, difundió un escrito de Salvador Sostres, al que calificaba como magnífico, y decía que los políticos de la derecha tendrían que curarse del complejo antifranquista, que la clase política del franquismo fue brillante, la más culta y preparada que hemos tenido en siglos, que nadie tiene que avergonzarse de haber sido ministro de Franco o de que su padre o su abuelo lo fueran, todo lo contrario que aquellas deprimentes ministrillas de Zapatero que parecían salidas de un anuncio de detergente. Este tipo, que seguía hablando del golpe contra la Segunda República, decía: yo también me siento orgulloso de ser nieto de quienes dieron su sangre y ganaron la guerra. Este tipo va a ser vicepresidente de la
Generalitat Valenciana. Este tipo, el extorero Vicente Barrera, es al que el Partido Popular ha entregado su marco ideológico, el torero que se abrazaba a Camps en los juzgados y que será vicepresidente con Vox. Bueno, hoy también es objeto de análisis en las portadas progresistas, será el vicepresidente y conseller de Cultura por Vox, conseller de Cultura, Hoy lo destaca también el diario Público.es en su portada, y luego los pactos municipales y autonómicos, porque este es el más amplio, este es el más grande que hemos conocido, porque la Generalitat Valenciana, digamos que es como el gran dorado de la política autonómica, pero es que hay acuerdos políticos entre la derecha y la extrema derecha en otro buen número de lugares. Hoy en Infolibre, los pactos municipales y autonómicos que están desmontando 7 ejes del discurso político de Núñez Feijóo, dice Infolibre.es en un artículo muy interesante que reúne todas estas cuestiones que se están poniendo en evidencia con estos acuerdos. Pues, por ejemplo, los ejes de campaña que ha marcado Núñez Feijóo: que gobierne la lista más votada. Claro, cuando te conviene, porque cuando tienes que negociar con Vox para arramplar con todo, lo haces. Luego, que Vox no es buena compañía. Claro, pero no en todas partes, porque están llegando a acuerdos en un montón de sitios. Y igual, el independentismo, ni agua, también está llegando a acuerdos en un montón de sitios, porque el PP está a punto de favorecer que Junts, que es el partido de Carles Puigdemont, que Junts se haga con la alcaldía de Barcelona. Feijóo se niega que sus concejales contribuyan a entregar el bastón de mando al candidato socialista Jaume Collboni, que por cierto le hemos escuchado también ayer a Jaume Collboni del PSC pidiéndole a los comunes que voten su investidura. Y decía Collboni: si lo hacéis habrá una alcaldía de izquierdas. Y el sábado será o Xavier Trias o Jaume Collboni. Y en un contexto de incertidumbre, de profundos cambios geopolíticos en Europa, con retos que tienen que ver con nuestra forma de vida, con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, con el cambio climático, con la lucha contra las nuevas desigualdades emergentes, no podemos dejar a Barcelona en una situación de debilidad. Barcelona no se lo merece. Barcelona requiere abrir una nueva etapa que nos permita asentar las bases del crecimiento económico sostenible, redistribuir la riqueza para reducir las desigualdades, acelerar la lucha contra el cambio climático, continuar con la transformación urbana con nuevas y renovadas ambiciones, gestionar y ofrecer servicios públicos de calidad, eficientes y de proximidad. Por eso, hoy, ante vosotros y ante los medios de comunicación y ante el conjunto de la ciudadanía que emitió su voto el día 28, pido explícitamente a Barcelona en Comú responsabilidad y que esté a la altura, haciendo posible mi investidura como nuevo alcalde de Barcelona. Bueno, mientras tanto el Partido Popular, insisto, con esas profundas contradicciones y en pleno calendario electoral, aunque ahora intentan camuflarse en la polémica del delegado del gobierno, pero sigue firmando acuerdos. Los 12 ayuntamientos en los que PP y Vox han cerrado acuerdos para gobernar juntos. En el plural.com esta mañana un artículo que nos da cuenta de los acuerdos alcanzados en Valladolid, Toledo, Burgos, Elche, Macarena, Calviá, Alcudia, Marratxí, Burgo de Osma, Tineo, Santa Cruz de Bezana, Villaviciosa de Odón, Níjar, Guadalajara, Talavera de la Reina, donde todavía no se conocen las negociaciones, pero en una necesidad similar en la que se da para el Partido Popular en esos lugares. Los de Toledo y Burgos han sido los dos más recientes que se han sumado al resto de acuerdos ya rubricados, pero en el caso de Toledo el acuerdo permitirá que el popular Carlos Velázquez se convierta el sábado en el próximo alcalde de la ciudad, mientras en ese municipio está liderado Vox por la exdiputada Inés Cañizares, que entrará de esa forma en el gobierno local. Bueno, igualmente en Burgos, igualmente en el resto de ayuntamientos. Así que el Partido Popular, según la gran prensa de este país conservadora,
en realidad el Partido Popular está ensayando una estrategia para llegar a la Moncloa sin Vox. Pues no será por los acuerdos. Ese es el titular que tiene Voz Populi esta mañana en su portada. No hay gobierno alternativo. Feijóo ensaya en Murcia la estrategia para llegar a la Moncloa sin Vox. Bueno, pues a juzgar por los acuerdos que está llegando en otros muchos lugares, no parece que la estrategia sea muy coherente. Pero esta mañana esto es uno de los asuntos que también ocupa la atención. La manera en la que los medios enfocan la actualidad en tiempo electoral. Ayer el Partido Socialista denunció ante la Junta Electoral Central a varias empresas encuestadoras y a varios medios de comunicación por publicar encuestas cuyos resultados no son, decían desde el Partido Socialista, ponían en cuestión su honestidad. Y entonces han decidido llevarla a los tribunales, porque no cumplen con algunas de las normas legales a las que están obligadas. Por ejemplo, publicar la titularidad o la dirección de donde están ubicadas esas empresas. Son empresas fantasmas desconocidas, pero cuyos resultados, cuyas encuestas acabamos viendo en las portadas de los periódicos en pleno calendario electoral. Los socialistas queremos propiciar la mayor transparencia y el cumplimiento de la legislación electoral en estas próximas elecciones del 23 de julio. Por eso hemos pedido a la Junta Electoral que obligue a determinados medios de comunicación a publicar el contenido íntegro que exige la legislación electoral en relación con determinadas encuestas. Lo hacemos porque ya hemos comprobado en algunas ocasiones como algunas de estas encuestas le dan al Partido Popular un resultado muy superior al que después los ciudadanos le dan en las urnas. Y por tanto lo que queremos es que se contribuya a saber si lo que se publica como estimación de voto se corresponde realmente con la realidad de los datos. Por tanto, lo que queremos es facilitar la mayor transparencia posible, que los ciudadanos accedan a una información veraz y que, por tanto, puedan decidir su voto el próximo 23 de julio de una manera libre y consciente, ajena a cualquier tipo de intoxicación. Eso decían desde el Partido Socialista. Y fijaos cómo son las cosas, que se habla mucho de fake news, se habla mucho del engaño a través de las encuestas, del marco político, la manera en la que los medios conservadores proyectan en la política a través de sus portadas. Ayer, quien alertó sobre la desinformación en los premios Rey de España de periodismo fue Felipe VI. Hablaba de la desinformación. Hombre, algunos echamos de menos estas palabras cuando importantes periódicos de este país se inventaban una teoría de la conspiración y situaban al Partido Socialista como responsable de los atentados del 11M. Pero, en fin, ayer bienvenido sea que todo el mundo se preocupe por la manera en la que los medios de comunicación desinforman. Señoras y señores, en este mundo nuestro tan interconectado, complejo y acelerado, asistimos constantemente a revoluciones tecnológicas que sin duda constituyen importantes avances para el conjunto de la sociedad, pero que también vienen a desafiar muy a menudo los valores y las creencias consolidados o aparentemente consolidados. En la era de la información, la desinformación es algo que preocupa de manera creciente y llega a influir excesivamente en los debates, en los diagnósticos, en la comprensión de los hechos y hasta en la toma de decisiones. Es necesario disponer de un espacio seguro y confiable para obtener información verificada, una fuente que pueda actuar como amortiguación contra tantas falsedades que se aprovechan de las redes y otras plataformas digitales. Eso decía eso el rey de España, Felipe VI, alertaba sobre la desinformación. Y bueno, a la información no contribuye mucho tampoco que las empresas periodísticas abusen de la contratación de becarios. Fijaos que eso está llamado a desaparecer. Yolanda Díaz anuncia el Estatuto del Becario. Se acabó el tiempo de usar a los jóvenes como empleados precarios, como asalariados fantasmas, decía Yolanda Díaz en la presentación de este Estatuto del Becario. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados fantasma, lo han dicho ellos, sí, asalariados fantasma, y estoy segura de que los y las jóvenes no van a permitir que retrocedamos a ese sistema de injusticia generalizados para ellos, ni de la mano del señor Feijóo, ni de la mano de ningún cerebro económico. Decía eso Yolanda Díaz, lanzaba
eso sí, sin apoyo suficiente, la norma que protege a los becarios. Es difícil que pueda salir adelante, pero según el Periódico de España, porque Sánchez frena el estatuto del becario que abandera Yolanda Díaz, y Moncloa estaría frustrando la pretensión de la vicepresidenta de aprobarlo en campaña, esta iniciativa pactada solamente con los sindicatos y que incluye incluso sanciones y límites de hora para los becarios. Dicen que algunos confidenciales que el gobierno del Partido Socialista, el ala del Partido Socialista del gobierno, no querría darle a Yolanda Díaz un protagonismo así en plena campaña, aprobando este estatuto del becario. Pero bueno, sea como sea, el caso es que ayer se presentó esta iniciativa firmada por los sindicatos con la vicepresidenta del gobierno. Y mientras tanto, nos encontramos con que esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa. La economía también se está colocando en el epicentro del debate. Seguimos viendo mucho protagonismo para con Nadia Calviño. Pide no volver a trincheras del pasado en las reglas fiscales, pero la vemos irrumpiendo en la actualidad. Bueno, evidentemente la reforma de las reglas fiscales es un asunto de gran envergadura y de gran complejidad. Hay muchas posiciones diferentes alrededor de la mesa, hay intereses y prioridades muy diferentes, y yo creo que es fundamental no volver a las trincheras del pasado, sino tratar de tender puentes, identificar cuáles son los elementos comunes y construir sobre esa base. Eso es lo que hemos hecho en España con ese papel conjunto que publicamos con los Países Bajos, justamente tratar de avanzar e impulsar este debate y estos trabajos. Yo interpreto las distintas declaraciones públicas de manera positiva. Creo que es bueno que se estén ya expresando esas opiniones, identificando los elementos más importantes y sobre todo que se mantenga un tono constructivo y un debate abierto que nos permita avanzar y llegar a un acuerdo bajo la presidencia española. Y mientras tanto, la preocupación también de las autoridades por el ascenso de la extrema derecha, no solo en España, también en Europa. Ayer escuchábamos a Pedro Sánchez, dice que ve una mala noticia que los antieuropeos estén ganando representación en Europa. Sobre, digamos, la mayor representación de fuerzas antieuropeístas, yo creo que esa es una mala noticia para el conjunto de la Unión Europea, entre otras cuestiones porque si algo hemos aprendido, uno, con la pandemia y dos, ahora con la guerra, es que lo que tenemos que hacer para ser más fuertes es unirnos. Por eso creo que es fundamental el cuarto objetivo, la cuarta prioridad que he manifestado en mi primera intervención. Y es que tenemos que estar mucho más unidos el conjunto de Estados miembros en torno a los desafíos comunes que afrontamos todos y cada una de nuestras sociedades. Y por tanto, venga, que os habéis despertado con este sonoro tambor. Bueno, pues dice Pedro Sánchez, sí que es una mala noticia el ascenso de la extrema derecha en los resultados en Europa. Pero mientras tanto también hay algunas propuestas. Escuchábamos ayer a Ernest Urtasun. Dice que este país necesita una revolución fiscal. Equilibrar lo que es lo que yo llamaría un desigual reparto de los costes de la inflación. ¿Por qué hay un desigual reparto de los costes de la inflación en este país? Bueno, porque las familias tienen dificultades para pagar su alquiler, para pagar su hipoteca, fruto del aumento de tipos de interés del Banco Central Europeo, porque la cesta de la compra está absolutamente disparada. Por cierto, hemos conocido esta semana los datos de los márgenes empresariales de las distribuidoras en el año 2021. Aún no los tenemos todos. Tenemos, como saben ustedes, un problema con la transparencia de esos márgenes empresariales. Pero esos márgenes empresariales son muy amplios en un momento en el cual los alimentos están aumentando su precio un 12%, que es muy por encima de la inflación, que es apenas del 3,2%. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa evidentemente que tenemos que repartir mejor esos costes de la inflación. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el ministro Planas cuando decía que le parecen normales esos márgenes de beneficio de las distribuidoras. No son normales esos márgenes de beneficios y ese reparto de los costes de la inflación son demasiado desiguales. Por lo tanto, tenemos varios instrumentos para corregir eso. Uno, evidentemente, es una política, por ejemplo, para topar hipotecas, para intervenir también cómo se reparten los márgenes en el sector de la alimentación, pero también la fiscalidad es un gran instrumento. Este Gobierno ha puesto en marcha impuestos especiales a las grandes eléctricas, también a las grandes fortunas, pero lo que este país necesita, y es lo que propuso ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, es una gran revolución fiscal.
Así que esta vendría a ser la fotografía de actualidad de esta mañana en las portadas de los periódicos. Esto es de lo que se va a hablar en las tertulias, en los programas de radio. Por cierto, que hoy despedimos también a la ventrílocua Mari Carmen. ¿Os acordáis de Mari Carmen y sus muñecos? Pues ha fallecido a los 80 años. A los 80 años ha fallecido fue muy popular y falleció como consecuencia de una caída. La ventrílocua, conocida artísticamente como Mari Carmen y sus muñecos, ha fallecido en Tenerife a los 80 años de edad como consecuencia de una caída. Fue encontrada muerta en su domicilio. El artista se trasladó a vivir al puerto de La Cruz hace años, enamorada de las tierras canarias, en las que antes ya tuvo otra casa, cuenta el español.com. Muere a los 80 años la ventrílocua Mari Carmen y sus muñecos. Es una persona muy querida, muy recordada, que tuvo un protagonismo muy popular. Entonces, ¿os acordáis? Doña Rogelia, el león Rodolfo, protagonizó los programas de televisión en los años 70, en los años 80, y fue un personaje que, como digo, ayer cuando se conoció la noticia, pues hubo mucha gente que recordó con cariño, a quien recordó con cariño en las redes sociales. Pues falleció Carmen Martínez Villaseñor Barrasa, la ventrílocua, conocida artísticamente como Mari Carmen y sus muñecos. Bueno, y hay más cosas también que podemos comentar de la actualidad, algún otro asunto que nos encontramos esta mañana. Por cierto, dentro de los pactos de Vox hay un revuelo, en los pactos del Partido Popular con Vox. En el Partido Popular hay malestar porque en el pacto con Vox en Valencia se omite la violencia de género. Denuncian la contradicción incluso desde dentro del Partido Popular de exigir la cabeza política de Carlos Flores por su condena por violencia machista y después acceder a llamarla violencia intrafamiliar. Esto ha provocado una pequeña tensión interna, incluso en el PP, porque entre esos 50 puntos que componen la hoja de ruta que va a seguir el Ejecutivo valenciano, sentó muy mal el número 43, que habla de la violencia intrafamiliar, que es un término que está utilizado única y exclusivamente por el partido de extrema derecha, que niega que exista una violencia específica contra las mujeres. Así que incluso las fuentes populares a las que ha consultado el periódico El Español descartan que se vaya a producir un regreso a la lucha contra la violencia de género. Ayer escuchábamos a Borja Semper diciendo que eso no va a suceder, que el Partido Popular sigue teniendo esto como una línea roja y, sin embargo, lo que hemos visto es que no, que el acuerdo se firma. Borja Semper decía: no habrá ni un paso atrás en el próximo gobierno autonómico en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Pues el paso atrás ya se ha dado concretamente en el punto número 43. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, así que ya veis cómo está la actualidad en las portadas de los periódicos, la polémica con el delegado del gobierno que marca la campaña para el Partido Socialista. El PP exige el cese del delegado del gobierno en Madrid. Es un asunto que han llevado a sus portadas hoy en todos los medios conservadores, mientras en los medios progresistas el PP de Feijóo abre la puerta a las políticas de ultraderecha. En La Vanguardia, por ejemplo, el PP valenciano cede la vicepresidencia a Vox, que elige a un extorero. Los de Abascal contarán con las consellerías de Cultura, Justicia y Agricultura. Un pacto que elimina ayudas a entidades catalanistas, dice La Vanguardia hoy en su portada. Yo os voy a decir una cosa, mira que me parece ya anacrónico, y no voy a decir en términos morales, que un torturador de animales figure como vicepresidente de la Comunidad Valenciana. Pero mucho más grave me parece los elogios que lanza al franquismo, que ha estado lanzando en las redes sociales, y la manera en la que ha estado retratando el franquismo, para que luego digan desde la derecha que es que la izquierda está obsesionada con el franquismo. No, obsesionado con el franquismo está el vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Bueno, todos los cambios en los municipios
hoy son recogidos en la prensa, también las alertas de Pedro Sánchez contra el apogeo antieuropeísta en la Unión Europea y mientras tanto, pues otros asuntos quedan relegados a páginas interiores. Hay dos cosas que esta mañana me gustaría destacar. Resulta, dice La Vanguardia, en materia internacional, ahora hablaremos con Pilar de la Peña de todas formas, de forma más extendida. Lo que pasa es que los viernes ya sabéis que nos aproximamos a la información internacional desde otra perspectiva. ¿Qué noticias de España han tenido repercusión en el exterior? Pero la ofensiva de Ucrania. Parece que esa esperada y anunciada ofensiva de Ucrania está avanzando con mucha dificultad, dice por la falta de las armas, una cuestión que también está reconociendo Rusia, que está frenando su capacidad militar. Pero hay un tema que me ha llamado mucho la atención, que me parece muy preocupante, ha pasado inadvertido. Está publicado en Democracy Now! En Estados Unidos. Esta, ya sabéis, esta red de emisoras de radio con la que tenemos un acuerdo en radiocable.com. Democracy Now!, que es una red de emisoras de información alternativa en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que ha recuperado una entrevista que han hecho al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, donde afirma que su país ha recibido armas nucleares de Rusia. Lo ha dicho en un canal de televisión estatal rusa. Alexander Lukashenko dice que tienen misiles y bombas que han recibido de Rusia. Dice, son 3 veces más potentes que los que utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Allí murieron 250.000 personas, 80.000 de forma instantánea y en un solo ataque. Y decía Lukashenko, y las que tenemos son 3 veces más poderosas. Hasta 1 millón de personas morirían de inmediato si Dios no lo quiera se utilizara ese armamento. Lanzaba esta amenaza en un canal de televisión en Rusia y esto ha desatado una gran polémica. La líder de la oposición bielorrusia en el exilio estaba instando a los líderes mundiales a que respondan a ese despliegue de armas nucleares y dicen que supone una grave amenaza para la seguridad regional que nos sitúa en el peligroso camino de una escalada nuclear. Pero como ha pasado inadvertido, sospechosamente inadvertido, porque es extraordinariamente preocupante, llama la atención que se ha destacado en Democracy Now! Y que apenas ningún medio de comunicación lleve esta información más allá de eso. Bueno, mientras tanto, la Conferencia Internacional de Donantes para Siria, organizada por la Unión Europea, ha recaudado 5.600 millones para atender víctimas de la guerra, tanto dentro del país como en países vecinos que acogen a millones de refugiados, de los cuales 3.800 corresponden a la aportación de la propia Unión Europea, algo que encontramos destacado en las agencias. Quizás serían las 2 noticias de rasgo de sesgo internacional esta mañana sobre los que habría que detenerse. Pero vamos a analizar la actualidad desde la otra perspectiva, desde el lugar en el que los medios de comunicación internacionales destacan las informaciones sobre España. En unos días, además, en los que hemos visto muchas noticias relacionadas con los pactos. Estábamos hablando de los pactos del Partido Popular y Vox en Valencia. Esto ha sido destacado en la prensa internacional. También el acuerdo entre Sumar y Podemos ha sido muy destacado, aunque algunos medios de comunicación internacionales hablan de la caída de Irene Montero, una profunda caída, dice el Frankfurter Allgemeine, en la referente del feminismo, para la referente del feminismo Irene Montero. Lo cuenta el Frankfurter Allgemeine. Ahora le vamos a preguntar a Pilar por esto. También hemos visto el reportaje en esta semana sobre Villarejo, publicado en el New York Times. También hemos visto cómo el inicio de las exhumaciones en Cuelgamuros para encontrar los restos de 128 víctimas enterradas allí ha saltado a las páginas internacionales. También hemos visto cómo Marruecos pone la mirada sobre la estrategia del Partido Popular en Marruecos, en ese país. Así que tenemos un montón de materias que contar. En una semana en la que hemos hablado de numerosas cuestiones. Cosas que han sido abordadas en la cafetera, como por ejemplo la muerte de Martín Díaz Muñoz. Hablábamos con Emilio Silva aquí en la cafetera. ¿Os acordáis se encontró el sonajero que llevaba a su madre cuando fue asesinada? Rompió un poco
un cierto orden, ¿no? De cierta edad de quienes eran los perseguidos, y lo que estaba poniendo encima de la mesa es el destrozo que supuso para mucha gente esa violencia, ¿no? Y lo que tuvo que ser para un bebé que posiblemente cuando detuvieron a su madre estaba en sus brazos, ¿no? Porque en esa época, con unos meses, y madres trabajadoras ya iban con el bebé a todas partes, y ella debía llevar un mandil donde guardó el sonajero en un bolsillo, y es lo que apareció cuando se hizo la exhumación, ¿no? Y toda esta historia nos está contando montones de cosas, ¿no? Que aparezca un sonajero de un niño que se quedó sin infancia, enterrado por un parque infantil que se ha construido en el paraíso del olvido, ¿no? O sea, como debajo de donde estaban jugando esos niños, a los que nadie iba a educar contándoles la historia de su país, estaba un objeto como ese, ¿no? Conservado porque era de una especie de celuloide. Bueno, pues falleció Martín Díaz Muñoz, el hijo de la mujer que apareció en una fosa junto al sonajero de su bebé, junto a su sonajero. Falleció en estos días, y en la cafetera esta semana lo recordaba Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. También en la cafetera hemos repasado muchas cosas en estos días, porque entre otras cosas hemos reflexionado en torno al avance en Estados Unidos del movimiento ultraconservador y del aumento de la LGTBI-fobia. En Estados Unidos, que hay un debate muy profundo sobre el avance del movimiento conservador. Lleva meses librando una batalla muy dura, muy efectiva también contra la comunidad LGTBI, en lo que ha supuesto un cambio de paradigma en la tendencia del progresismo del país. Emilio Domenech publicaba un hilo en Twitter que os recomiendo encarecidamente, porque allí da cuenta de los movimientos de los grupos ultraconservadores frente a los derechos LGTBI. Parecería un asunto ya superado, pero el caso es que cuando en el año 2015, cuenta Domenech, el Supremo estadounidense legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso fue una victoria, fue incontestable para la comunidad LGTBIQ, después de ninguneo, años de ninguneo, de décadas de batallas, de lucha en las calles, y sin embargo esto se convirtió en el punto álgido antes del inicio del retroceso que estamos viviendo a día de hoy, cuenta Emilio Domenech. Ello dio pie a que los movimientos ultraconservadores reaccionarios en Estados Unidos empezasen una ofensiva contra todos estos espacios de libertad. Por cierto, también hemos visto cómo en la ONU se ha alertado de la proliferación del odio, también de las mentiras en las redes sociales y el impacto que tienen precisamente en la conformación de la opinión. Digital platforms are being misused to subvert science and spread disinformation and hate to billions of people. This clear and present global threat demands clear and coordinated global action. Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for a concerned international response. ¿Y a qué se refería, Pilar? Precisamente venía a hacerse eco y a obligar a poner el foco, o intentar poner en el debate público esta problemática que todos los países hemos visto que sucede, ¿no? Todos los países tienen algún caso en el que se ha hecho especialmente evidente esta proliferación del odio y de las mentiras y las noticias falsas, que pues ha contribuido. Así que así está la cosa. Ese es el resumen un poquito de algunos de los momentos de la semana. Vamos en todo caso a hablar con Pilar de la Peña para ver cómo se ha destacado la información internacional en las portadas, la información española en las portadas internacionales, en las páginas internacionales. De todas maneras, a cuenta de esto de la desinformación y la preocupación que hay en las redes sociales, hombre, que nos lo digan a España, le van a hablar a Noé de inundaciones. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Información internacional.
programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos aquí en la cafetera el impacto que tienen las noticias sobre España en la prensa internacional. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que se ha hablado mucho de pactos, el pacto del Partido Popular y la extrema derecha. Vox en Valencia es noticia. Dice la prensa internacional que es previsible que esto se replique a nivel nacional. Sí, la verdad es que ha estado muy pendiente la prensa internacional a lo largo de toda la semana de este asunto, en general de la posibilidad de que Vox tenga un papel clave en la política española e incluso pueda integrar gobiernos, ¿no? En este sentido, este acuerdo que se ha anunciado esta semana entre la división en Valencia del Partido Popular y Vox para dirigir la Comunidad Valenciana, pues ha tenido bastante eco. Muchos medios ya lo venían hablando y lo venían descontando un poquito este pacto, pero por ejemplo ha salido en la Libre Belgique, en Reuters, en The Local, en el Handelsblad, en Mediapart, en fin, en muchos medios de todo el globo, hablando un poquito de cómo se unía a la extrema derecha el Partido Popular para dirigir esta región. Ha tenido, ya te digo, algo de eco, no exagerado, pero sí, y algunos medios, no todos, se han hecho eco de esta polémica con el líder de Vox en la comunidad, con Carlos Mazón, con Carlos Flores, que Carlos Mazón va a ser el presidente de la Generalitat Valenciana, con Carlos Flores, este candidato de Vox que fue condenado por maltratar psicológicamente a su exmujer y que finalmente ha sido excluida del pacto. Pero vamos, la mayor parte de los medios internacionales, más que este pacto concreto, lo que ponen de relieve es el hecho de que esto lo consideran un indicio o una evidencia de que este tipo de acuerdos entre el partido, digamos, conservador clásico y tradicional en España, el Partido Popular, y la extrema derecha de Vox, se le dedica a Vox distintos tipos de calificativos, desde ultranacionalistas a extremistas, a extrema derecha directamente, y bueno, pues derecha populista también es uno de los términos que más utilizan en Alemania, por ejemplo, para referirse a Vox, pero sí se genera mucho interés la posibilidad de que realmente este pacto se lleve a cabo también a nivel nacional, ¿no? Para el gobierno central. Grandes medios como por ejemplo Le Figaro ya hablaba de que la otrora impensable alianza, lo titulaba el artículo, este diario francés, entre el Partido Popular y los extremistas de Vox, parece que se confirma. El artículo incluso lo publicaban antes de conocerse los detalles del pacto en Valencia, pero anticipaba que se iba a dar en numerosas localidades donde fuera posible que gobernaran de la mano, y decía esto, ¿no? Que es más que previsible que si la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados lo permite o lo ofrece esta posibilidad, pues se dé este pacto a nivel nacional, ¿no? Y en este sentido, pues destacaba esa normalización tanto de la extrema derecha como de la relación incluso entre el Partido Popular y Vox, porque recordaba que en la primera moción de censura que presentó Vox en el Congreso de los Diputados contra el gobierno de Pedro Sánchez en 2020, la línea del Partido Popular era extremadamente de confrontación, ¿no? Era realmente muy crítica con Pablo Casado, y sin embargo, pues estas relaciones habían ido normalizando. Der Spiegel, el semanario alemán, también era otro de los grandes medios europeos que ponía sobre la mesa esta idea, ¿no? Que si se atreverían los conservadores españoles a pactar con la extrema derecha para llegar al poder. Y después del acuerdo en Valencia, pues lo que se interpreta y se destaca es que es más que previsible que un pacto similar se dé en el gobierno central. También ha tenido el impacto el acuerdo entre Sumar y Podemos, destacado en los titulares. Yolanda Díaz lo consigue, decían algunos de ellos, pero también dicen que es un acuerdo forzado que genera tensiones con Podemos.
Sí, que se mantienen estas tensiones. La verdad es que sí que ha tenido bastante eco también pues la unidad in extremis, ¿no? Este pacto in extremis que ha integrado a Podemos en la alianza de 15 partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE, que es una de las maneras en las que describe la prensa internacional donde colocan a Sumar, y en este sentido sí que ha habido numerosos medios que lo han destacado, desde The Guardian a The Politico, Die Tageszeitung, la FTBF, en fin, numerosos medios. Muchos de ellos ponían de relieve esto, ¿no? Que finalmente Yolanda Díaz ha conseguido esta unidad de la izquierda, por ejemplo, así titulaba Mediapart o la Libre Belgique, el diario belga. Otros, como The Guardian, hablaban de este acuerdo, pero destacaban que había sido un acuerdo un poco forzado y de último minuto, que finalmente había conseguido incorporar a Podemos, a este grupo de partidos que se van a presentar unidos, pero lo destacaban varios medios, pues realmente se mantienen las tensiones entre Sumar y Podemos, ¿no? Destacaban el perfil de Yolanda Díaz, como te digo, que algunos incluso titulan que ha conseguido aglutinar o que va a liderar realmente este movimiento, pero se ponía de relieve que se mantenían unas ciertas discusiones y que estaba habiendo problemas en esta alianza. Y luego el otro aspecto que destacaban los medios internacionales de la unidad de la izquierda es que se interpreta como la única posibilidad real de que se mantenga o que Pedro Sánchez pueda volver a gobernar, ¿no? Que es un aspecto crucial para que pueda haber una oportunidad, si finalmente las elecciones el resultado electoral así lo permite, de que haya un gobierno de coalición. No se da por hecho, además se insiste en que los sondeos indican que el Partido Popular va a ganar claramente las elecciones generales, pero está esa duda sobre si lo conseguirá pactando, lo conseguirá con mayoría absoluta, aunque de eso hay pocas posibilidades, o se habla de pocas posibilidades en la prensa internacional, pero que la única posibilidad de que realmente Pedro Sánchez y el PSOE consiguiera mantener el gobierno pasaba por esta unidad de la izquierda que le podría dar un posible socio de coalición si daban los números. En ese mismo sentido hemos visto también cómo se pronunciaban sobre la situación de Irene Montero, decían un referente del feminismo, pero que estaba también sometida a una profunda caída, decía el Frankfurter Allgemeine. Sí, el prestigioso diario alemán ponía un poquito el foco en la situación concreta de Irene Montero. Ya te digo que la mayor parte de los medios internacionales que se han hecho eco de esta unidad entre Podemos y Sumar y de esta candidatura conjunta ponían de relieve que Irene Montero había sido realmente el obstáculo más importante y el elemento que seguía generando estas fricciones. Pero el Frankfurter Allgemeine se fijaba específicamente en la situación de Irene Montero, a la que señalaba como adalid o pionera del feminismo en España, ¿no? Y recordaba que realmente había sido un poco un emblema de las políticas feministas en España, que había conseguido colocar a España pues a la vanguardia europea de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, que además había sido dentro del gobierno de Pedro Sánchez que puso esto de las políticas feministas como uno de los ejes y de su gobierno, y que en este sentido pues había logrado varios hitos, pero se destacaba que a pesar de todo este trabajo y de todos estos logros, pues en este momento ya parecía, incluso antes de que se celebraran las elecciones generales, Irene Montero aparecía como una de las grandes perdedoras, ¿no? Y ponía de relieve que parece que no tiene sitio en Sumar, en esta lista conjunta de la izquierda, y lo achacaba a que se había ganado demasiados enemigos, ¿no? Incluso dentro de las propias fuerzas que se autodenominaban progresistas, que estaba siendo uno de los aspectos que más tensión generaba, pero destacaba sobre todo esto, ¿no? Lo que llamaba la profunda caída de Irene Montero en la política española. Bueno, además en la prensa internacional también veíamos el New York Times publicando un largo reportaje sobre Villarejo. Sí, la verdad es que este es un asunto que llama la atención a estas alturas. De hecho, el reportaje se titula El espía que me llamó y pone un poquito en contexto cómo ha sido el hecho, por qué dan voz a un personaje como José Manuel Villarejo. Y bueno, explicaba un poquito, presenta un poquito al electorado o a la audiencia estadounidense quién es este excomisario que realmente ha tenido un papel crucial en los acontecimientos y en los escándalos políticos de los últimos años, y explicaba el corresponsal. Es un larguísimo artículo del corresponsal aquí en España, de Nicolas Casey, que explicaba que un día a principios de este año recibió
pues un mensaje a través de una persona proveniendo de Villarejo, planteándole si quería reunirse con él, si le interesaba reunirse con él. El corresponsal explica que aceptó. Todo el texto está contado así como una especie de novela negra, ¿no? Con primero referencias y explicaciones de quién es el personaje, que él mismo dice que está apodado el rey de las cloacas, y explica que con las cloacas no se refieren a las alcantarillas, sino a la existencia de una especie de estado en la sombra o de estado profundo que habría estado manejando las palancas del poder desde la época del franquismo. Y bueno, explica cómo se reúne con él, porque Villarejo le explica que le gustaría contar su versión de la historia, ¿no? Que ha sido señalado, que se habla mucho de las filtraciones de sus grabaciones. Explica también en el reportaje pues que ha grabado a buena parte de la élite y a prácticamente todo el que ha sido alguien en la política española en los últimos 30 o 40 años. Y bueno, pues es llamativo, cuenta un poquito algunos de las revelaciones de los audios, algunas de las revelaciones que le hace el propio Villarejo, ¿no? Con respecto a los audios, casi lo que más destaca son los que tienen que ver con Juan Carlos I y con Corina, ¿no? Que motivaron la investigación por fraude fiscal. También presta bastante atención, de hecho es llamativo, porque aunque el propio artículo y el propio corresponsal siempre deja las dudas sobre la credibilidad de Villarejo, ¿no? Dice algo así que por cada verdad que cuenta, o sea, por cada verdad que da, cuenta unas 5 mentiras, que es alguna de lo que le habían dicho, que dice que es un narrador poco fiable en el mejor de los casos, pero sin embargo da bastante credibilidad, o al menos la credibilidad suficiente para investigar un poco más a esta operación Fari, esta especie de supuesto plan del CNI que intentaba provocar la ruptura entre Corina y Juan Carlos I, pues cambiando un poco las pastillas del ex monarca por hormonas femeninas para reducir su líbido y dejarle calvo, ¿no? Esta historia un poco rocambolesca que oímos, bueno, pues tiene hueco en el New York Times, aunque en general pues describe un poquito al personaje, sus encuentros y el impacto tan tremendo que ha tenido en la vida política, mediática, económica de España, con todas las grabaciones y revelaciones que ha supuesto, ¿no? Oye, ha tenido también mucha repercusión en la prensa internacional el inicio de las exhumaciones en Cuelgamuros. Sí, la verdad es que es un asunto que realmente me ha llamado la atención, porque además es que han sido multitudes del Washington Post, The Guardian, Reuters, Voice of America, Deutsche Welle, en fin, Radio France, Le Figaro, multitud de medios lo han destacado y lo han recogido, ¿no? El hecho de que España esté ahora exhumando, después de haber exhumado, que lo resaltan varios medios, los restos de Franco hace unos años, y más recientemente los restos de Primo de Rivera, que eran las dos únicas tumbas que estaban señaladas en este mausoleo, que se habla de el gran mausoleo que fue emblema del franquismo, que de hecho los medios destacan que antes se llamaba Valle de los Caídos y ahora se llama, o se ha rebautizado como Cuelgamuros. Pues en este inicio de esta operación de exhumación, de estos trabajos de los forenses para intentar recuperar los cuerpos de 128 víctimas, ha suscitado bastante interés, ¿no? Se recuerda que en este mausoleo y en este recinto fueron enterradas hasta 34.000 víctimas de la guerra de ambos bandos, pero que muchas de ellas lo fueron sin el consentimiento de sus familias, ¿no? Y ponen de relieve que al menos 128 familias han reclamado pues poder enterrar, ha reclamado los restos de sus familiares para poderlos enterrar dignamente y que no estén ahí de forma anónima. Pero el inicio de estas exhumaciones y este tema de memoria histórica, que es algo que también siempre tiene bastante hueco en los medios internacionales, también ha suscitado mucho interés esta semana. Oye, además hemos visto también en otras noticias destacadas en la prensa internacional, nos hemos encontrado con que Yabiladi, un medio marroquí, apunta que el Partido Popular está dividido entre Argelia y Marruecos y que esconde su verdadero juego sobre el Sáhara. Claro, como te decía, buena parte de los medios internacionales ya dan por previsible un cambio de gobierno en España y un ejecutivo liderado por el Partido Popular, y en cada país pues intenta ver cómo les podía afectar en su relación bilateral, ¿no? Y en concreto este digital marroquí lo que ponía de relieve, explicaba que desde Argelia ya se había empezado a intentar
presionar al futuro gobierno, en el caso de que se saliera de las urnas, pues insistiendo en la necesidad de un gesto para retomar las buenas relaciones entre España y Argelia, que recordemos atraviesan una crisis importante desde que se produjo el giro sobre el Sáhara por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y que de hecho están congeladas buena parte de las exportaciones y acuerdos comerciales. En este sentido, pues Argelia, según este medio marroquí, ya habría empezado a sondear y a tantear la posibilidad de un cambio, y en este sentido se hacen eco de una entrevista con Esteban González Pons en el que le preguntan por ello, ¿no? Y bueno, pues lo que destacaba este medio marroquí es que intenta mantenerse en la prudencia, intenta no desvelar el juego, intenta decir que va a intentar recuperar la posición de neutralidad entre España, la posición de neutralidad tradicional que tenía España entre Marruecos y Argelia, manteniendo las buenas relaciones con ambos países, aunque este medio marroquí interpreta como que no revela cuál va a ser realmente la posición del Partido Popular con respecto al plan de autonomía marroquí, ¿no? Que al final el gobierno de Pedro Sánchez pues ha dado un apoyo evidente, y claro que ahora se puede encontrar el Partido Popular ante el dilema de estar en esta posición, ¿no? De cómo intentar retomar los lazos con Argel, sin provocar una nueva crisis con Rabat, que será uno de los retos. Gobierne quien gobierne España, será uno de los retos, ¿no? En este caso están señalando al Partido Popular y pues un poco poniendo de relieve esta dificultad y esta ambigüedad en sus posiciones. Aunque luego hemos visto también como algún medio se quejaban sobre las fake news sobre marroquíes que se multiplican en España. Sí, esto es un artículo y un reportaje que publicaba Jeune Afrique, que es un digital que se publica en general en todo el norte de África, y destacaba con este titular, ¿no? Las fake news que apuntan directamente a los marroquíes se multiplican en España, ¿no? Y destacaba y señalaba en particular tanto a la extrema derecha como a las redes sociales, y explicaba que las informaciones falsas y las mentiras que estigmatizaban a los marroquíes que vivían en España pues eran cada vez más numerosas, ¿no? Citaba, por ejemplo, algún caso de este ex policía que de hecho ha sido sancionado y expulsado de la policía por ejemplo, mostrar vídeos de agresiones sexuales asegurando que estaban cometidas por marroquíes cuando habían sido en China, y que ha sido incluso sancionado y multado, pero lo ponía como uno de los ejemplos del tipo de contenido que se está dando en las redes sociales, y no solo en las redes sociales. Ya te digo que también señalaba algunos de los posicionamientos de partidos de extrema derecha y que están intentando estigmatizar a los marroquíes que viven en España, y bueno, pues como este fenómeno era cada vez más frecuente y ponía en peligro también y condicionaba la convivencia en España. Bueno, pues es la lectura que hace la prensa internacional sobre la actualidad en España. Pilar Peña, muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Te confieso que cuando me dijiste el título de la serie de la que íbamos a hablar esta semana, lo cogí con un cierto escepticismo. Dije, madre mía, no aprendemos todo el día angustiados aquí. Y te voy a decir que me he visto de una tacada los 3 primeros capítulos, pero además que me los he visto en media tarde, los 3 primeros capítulos, porque no duran mucho. Afterlife.
una serie, la verdad, maravillosa, me parece estupenda, súper sana. Sí, y no es nueva. Tú y yo hemos llegado, como nos pasa a veces, tarde pero bien a las series. Tengo que decirte que la propuesta surge de una amiga, de Ana, que me recomendó verla en esos días que alguien tiene un mal día, una tarde un poco oscuro, ¿no? Una nube negra sobre ti. Pues esta serie tiene su punto, como tú dices, y la verdad es que yo también acabo de empezar a verla como tú y me está gustando, y creo que es un contrapunto a un asunto que hemos tratado varias veces de manera más intensa, más dura, más salvaje, que es la salud mental. Y que, bueno, es un acierto también, ya va por la 3ª temporada, o sea que está funcionando, parece ser, en Netflix. El punto de partida sí podemos darlo, porque se conoce en los primeros minutos de la serie, ¿no? O también es destripar. Sí. No, resulta aquí no hay spoilers. Que Tony llevaba una vida perfecta, pero de pronto, repentinamente, fallece su esposa. Y entonces, en lugar de suicidarse, que es lo que le pide su estado anímico, decide llevar al límite lo que puede hacer y lo que puede no hacer. Es decir, todo lo que le da la gana, experimentar con las drogas. Bueno, lo que desde parece aparentemente una serie dramática, porque tiene ese punto de partida. Además, él tenía una relación muy especial con la mujer, que le deja como videomensajes grabados que él va viendo a lo largo de los capítulos. A pesar de esa relación que tenía, a pesar de esa premisa dramática, es una comedia. Y, o por lo menos, yo no sé si luego cambia de matriz, pero aparentemente, por lo menos los primeros capítulos son con un humor negro muy divertido, muy simpático, que te coloca en situaciones muy irónicamente muy divertidas, ¿no? Sí, eso os iba a decir, que es una comedia oscura, desde luego, con el punto de partida, que es alguien que sufre una depresión y que lo hace por un motivo tan evidente como es que su mujer ha muerto de cáncer. Intenta introducir puntos bastante surrealistas de cómo gestiona el dolor esta persona, que además es Ricky Gervais, o sea que es muy conocido, que es un cómico muy polémico también, que luego hablamos de él, pero sí que creo que tiene un punto oscuro. Por eso pensé que me ibas a regañar, porque no es una comedia como tal, es una comedia un poco oscura, y incluso te diría una cosa que me ha gustado mucho, es que casi todos los capítulos cierran con una canción. Es bastante ochentera y noventera la referencia musical que hay siempre, y esas canciones también te van apuntando hacia dónde va la serie según el capítulo, ¿no? Al principio mucho más oscura, más triste, más deprimente, y luego va mejorando un poco la cosa, así que intuyo, que estoy todavía en la primera temporada como tú, que la segunda y la tercera se acercan a un protagonista un poco más luminoso, intentando salir del túnel vital. Comedia dramática, sin duda, dice Rodrigo Beach. Dice Jorge Molina, Ricky Gervais se sale un poco de su tónica habitual de humor, muy ácido, puñetero, y con Afterlife parece hacer un giro más emocional. Mamen dice, tiene unos diálogos que te permiten reflexionar también. Son 3 temporadas, ¿no? Eso es, y son capítulos, como tú has dicho, muy cortitos, es decir, son 20 y algo minutos cada capítulo, es decir, es un consumo facilón en el buen sentido, y te permite de una tacada ver varios y engancharte un poco a su recorrido, porque es verdad que siendo un personaje tan conocido él, creo que es uno de los éxitos. No solo es el creador, es el protagonista, y se sale un poco de su tónica habitual, como están apuntando por ahí, pero creo que consigue enganchar él también particularmente. Yo, la verdad es que cuesta mucho encontrar series que sean amables y que te permitan pasar un buen rato. Pues esto que te sugería tu amiga Ana cuando te decía, si tienes días pochos y tal, yo creo que es una muy buena recomendación, porque es verdad que es amable, es simpática, es una comedia dramática, algo de humor negro también. Y hay momentos que son galácticos. Cuando decide probar la heroína es un poco fuerte, pero es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Está llevado con mucho humor incluso. Y es un bofetón también. Tú decías, cuando a mí me hicieron la recomendación, esta amiga mía decía, mira, cada vez soy más consciente de que la vida son 2 días, ¿no? Y el propio protagonista hace esa reflexión. Dice, yo estaba de un día para otro pensando que era feliz, que tenía una vida segura y clara, con todos los defectos que tenía su vida, y de un día para otro mi vida ha sido un infierno, hasta el punto de que estoy pensando en suicidarme. Esos vídeos que tú mencionas de su mujer, cuando ya está enferma, le ha grabado unos vídeos que él va viendo cada día, y ahí también hay un poco de humor, ¿no? Porque está desde lo más intenso, profundo y filosófico, que es, oye, si cuando veas esto yo ya he fallecido, no quiero que haya un mar de lágrimas en mi funeral.
ese tipo de reflexiones, ¿no? Pero luego también está, oye, cariño, sé que hoy ni has abierto las cortinas, no tienes ni idea de cómo se ponen lavavajillas, la sal está en el garaje, que es ese edificio que tenemos en casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido que ella le va haciendo, lo que te retrata es que esta persona tuvo una vida feliz, que probablemente, como suele pasar, pues no valoraba en exceso y que ahora se le ha hundido, ¿no? Por eso pasa también por el camino de las drogas. Hay una conversación con una mujer prostituida que es también, como estaban apuntando, con un diálogo espectacular, y luego la relación con el padre, ¿no? Ahí también hay un componente emocional muy duro porque su padre tiene Alzheimer y está en una residencia y él va todos los días a verle, y como está amargado completamente, pues también lo vuelca con el padre, que todos los días, al tener Alzheimer, le pregunta por su mujer y todos los días le tiene que explicar que ha fallecido, ¿no? Entonces, bueno, es como una herida todo el rato ahí reverberando de sangre porque el padre, pues obviamente no se da cuenta. Dice Jorge Molina, si os gusta Yerbe, os recomiendo La última de Ricky, que es una producción alemana protagonizada por Kida Krug-Ramadan, que se llama German Genius. Esta no la conozco. Pero bueno, lo que me gusta es que sea en tono cómico, en tono amable. Te voy a decir una cosa, lo que sí que queda claro en todo caso es que no tenemos un estándar muy alineado con la crítica, porque según la CNN es una de las propuestas más flojas de Yerbe en solitario, en parte por las limitaciones que una comedia tan impregnada de tristeza tiene que superar, dice la CNN. Hablan de la tercera temporada sobre todo, que no ha recibido muy buenas críticas, yo no he llegado todavía ahí, pero dicen... presenta una representación del luto y es su punto fuerte, pero dice, también es donde tropieza. Dice, la serie entiende la complejidad del luto, dice, es una joya que echaremos de menos, pero tiene la misma profundidad emocional que una nota de post-it. Como crítica. Pues a mí me parece que al revés, que en ese intento de mostrarte una depresión con algún momento surrealista, como te estabas contando, me parece que tiene a veces una carga de profundidad por los propios diálogos, por cómo su propio entorno también es arrasado porque nadie sabe cómo ayudarle, al revés. Y por cierto, es periodista y trabaja en un pequeño periódico donde también hay dinámicas entretenidas, seas o no periodistas, de cómo el tipo aborda noticias apasionantes, como que en una casa ha aparecido una mancha en la pared y el tipo dice que tiene la cara de un actor muy conocido que es Kenneth Branagh, ¿no? O sea que a mí me parece una crítica muy dura esa, porque a mí, como te pasa a ti, me está gustando la serie. Luego es verdad que Yerbe es un tipo muy polémico, ha sido muchos años presentador de las grandes galas, por ejemplo, de los Globos de Oro, y muy defensor de que el humor no tiene límites. Entonces, claro, en sus monólogos está mucho más salvaje que aquí, que es una ficción grabada y rodada de otra manera. De hecho, en Netflix quiero recordar que se puede ver todavía, no sé si se llamaba Humanity, que es uno de los monólogos, que fue muy polémico, y cualquiera que nos esté escuchando y busque ahora en YouTube, por ejemplo, algunos de los extractos de los Globos de Oro, donde se ha dedicado a vacilar en el mejor de los casos y putear en otros a actores y actrices por cosas que les han pasado, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un tipo que defiende que el humor no tiene límites o prácticamente no tiene ninguno, y eso le ha traído algún que otro problema. Pues Rick Yerbe, el creador, es director de esta serie también y es el actor principal. Decían también por aquí, la relación con el cuñado en la serie, en los personajes es maravillosa también, es muy divertida. Así que es el director del periódico donde trabaja Rick Yerbe en esta serie. 3 temporadas, la tercera, como digo, ha recibido alguna crítica más dura, el resto no. Es una serie amable, son capítulos breves. A mí me recuerda, fíjate, de series amables, creo que deberíamos hacer un día un especial series confortables, ¿sabes? No angustiosa, porque podemos Juego de Tronos, La Boda Roja y ver cómo acuchillan al personal. Pero sí, por ejemplo, mira, a mí una de mis favoritas es Mozart in the Jungle, que también me la recomendaron en un momento así que estaba con mucha sobrecarga y me dijeron, pues esta es maravillosa. Y es verdad que es una serie muy cómoda de ver, ya es antigua, ya tiene unos añitos, pero maravillosa. Así que te la dejo también ahí, si no la has visto. Apunto. Estoy todavía en paralelo con Afterlife y con Succession, que yo voy más lenta porque he empezado, como ya contamos el otro día, a verla hace poco y me está encantando, la verdad. O sea que necesito más horas al día para traerte recomendaciones, pero me gusta el plan. Series amables y confortables, que ya bastante dura a veces la vida. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Gracias. Peggy 18.
Viernes de videojuegos también aquí en la cafetera. Sabéis que cada semana abordamos un título sugerido por los oyentes del programa y que además son quienes nos sirven de guía a través de esta forma de entretenimiento, la digital. Hoy, esta semana, con Zares. Patricia Zares, buenos días. Hola, buenos días a todo el mundo. Y además nos traes un videojuego que he visto que cuando lo sugerías en Discord había algunas personas que decían, es un juegazo, está muy bien de entretenimiento, es un juego tipo Pokémon, tiene un nombre así difícil de pronunciar, Cassette Beast. Yo no lo voy a decir porque se me da muy mal decirlo, ¿vale? Pero sí, es Cassette Beasts. Son monstruos en los casetes de toda la vida, que es como se guardan los monstruos en este juego. Y es una especie de juego tipo Pokémon, ¿no? Eso es realmente el género tiene un nombre, no lo recuerdo ahora mismo el nombre, pero casi siempre se dice que es un juego de tipo Pokémon, es un juego de coleccionar monstruos, aunque hagas más cosas aparte de eso, los coleccionas, los entrenas, los subes de nivel, ese tipo de cosas. Oye, hay algunas cosas que me decías, es interesante porque es un juego que nace en un estudio de videojuegos pequeño, es un videojuego indie, pero que está en plataformas muy importantes, ¿no? Eso es, la verdad es que, a ver, yo le veía siguiendo la pista ya desde el año pasado, que lo vi en el Summerfest, en el anterior Summerfest, porque lo estaba presentando una distribuidora pequeñita que es Raw Fury, y cuando lo vi en el Game Pass, claro, aquí la cosa es, este juego sale en Steam para PC, que era con lo que contaba todo el mundo, ¿vale? Porque es un juego que por las características por las que está hecho, pues va a salir en PC fijo. Pero no solo sale en PC, en Steam, que es donde sale casi todo, sino que sale en el Game Pass de Microsoft, que es como en plan, wow, porque Game Pass tiene muchísima gente, tiene muchísimos usuarios que igual no compran el juego, pero están abonados al servicio todos los meses y se va a jugar mucho. Que Microsoft venga y te diga, oye, queremos comprar X números de descargas de tu juego para nuestra plataforma, o X tiempo de descargas de tu juego para nuestra plataforma. Para un estudio que básicamente son 2 personas en una ciudad pequeña de Inglaterra, pues tú me dirás si no es grande. Y aparte de eso, luego vino Nintendo también y ellos lo hablaron con una compañía intermediaria que les facilitó el pasarlo a la consola de Nintendo, la Switch, y salió un mes después en Switch. O sea que es un juego súper pequeñito, pero que ha gustado tanto que ha salido en la Nintendo. Es ahora mismo, Switch es la consola más distribuida del mercado. Es así de simple. Y ya te digo, el servicio de Microsoft del Game Pass es también súper utilizado. Tiene muchísima proyección. Oye, el juego, ¿cómo es exactamente? Dices, es un juego tipo Pokémon, pero tiene unas mecánicas de juego que son originales. Me decía, ¿cómo es jugar con él? Vale, a ver, te cuento si quieres de qué partes en el juego. En Pokémon tú serías un entrenador que tiene una mascota que va entrenando y vas encontrando más Pokémon por el camino y intentas llegar a ser el campeón de, yo qué sé, de una copa de una isla de un sitio, ¿vale? Porque todos los Pokémon tienen una idea, salvo el Arceus, casi todos tienen una trama más o menos así no, aquí te despiertas de repente en una isla misteriosa, aislada del resto del mundo, y te encuentras monstruos. Y esos monstruos se almacenan, en vez de en una Pokéball, en cintas de casete. Se quedan grabadas en la cinta, con sus pegatinas y su rebobinador, ¿vale? Y la cosa es que estas cintas, que también se pueden piratear, que sería el equivalente a los Shinies, a los especiales, estas cintas se pueden combinar. Tú les puedes poner pegatinas para diferentes habilidades, los monstruos, a medida que tú vas desarrollando afinidad con tu compañero, porque te vas encontrando una serie de compañeros en el viaje de la isla, vas desarrollando como una especie de afinidad con ellos y se van fusionando al más puro estilo Dragon Ball, se fusionan entre sí. Luego los monstruos, en vez de tener la clásica mecánica del fuego, puede con el hielo y la electricidad, con la tierra con la electricidad. No, aquí es más de sentido común. Hay monstruos que tienen afinidades en efecto de elemento. Por ejemplo, hay un elemento que es el tipo plástico, pero luego tú, por ejemplo, tienes un monstruo de tipo fuego y le echas fuego al plástico. ¿Tú qué crees que va a pasar? Que se quema, ¿no? Que se quema. ¿Y qué pasa cuando el plástico se quema? Pues que sale humo negro, que huele, no sé. Ahí está, sale algo tóxico. Entonces el monstruo en este caso pasa a ser venenoso, ¿vale? Y está todo lleno de ese tipo. Por ejemplo, tienes un monstruo de tipo hielo y con ese mismo Pokémon que tú tienes de fuego, lanzas un ataque de fuego sobre el monstruo de hielo. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que se congela. Se convierte en un monstruo de agua.
¿vale? Mira. Pero si lo atacas otra vez, se convierte en vapor y recupera toda la vida que tenía. Hay más, o sea, hay un montón, por ejemplo, los ataques de electricidad contra los de agua. Lo que hace el agua es hacerlos más potentes. Entonces, no te conviene usar un monstruo de tipo agua o de tipo hielo contra uno de electricidad porque te va a partir, te va a hacer que todo tu equipo de monstruos y tu compañero sufren las consecuencias, no solo del monstruo enemigo, sino del tuyo propio. Y todos reciban daño. O sea, está todo lleno. Por ejemplo, los de electricidad con los de tierra. Como la electricidad tiene mucha potencia energética, los convierte en cristal. Y es todo así, todo el rato. Tienen unas mecánicas muy chulas, la verdad. Oye, y la música tiene también un capítulo aparte, me decías. La música, además, es interesante, pero es muy importante porque también está relacionado con la propia dinámica del juego. Claro, sobre todo música y el ambiente de los 80 y de los 90, ¿vale? Que es de lo que bebe muchísimo la estética del juego. Es un juego muy, no sé, muy de chill, la verdad, no te voy a decir que no. Es muy de estarte tranquis. Y la música es como pop así de principios de los 00. Es una música muy, muy, muy bonita. Y obviamente tiene su importancia en lo que es la historia que te están contando, porque los monstruos quedan almacenados en cintas de casete. Y todo lo que tiene muchísima referencia a cultura popular de mi generación, ¿vale? O de la generación anterior o de la generación siguiente. Pero la música, sobre todo, por el propio tema de lo que es el propio juego, tiene mucha presencia. Y es curioso porque es dinámica. ¿Recuerdas lo que estábamos viendo la vez que vino el compañero a hablarnos de cómo la música se va adaptando, van añadiendo capas, se va cambiando de cómo está sintetizada, es muy fácil cambiar el estilo de los instrumentos y todo eso? Eso lo aprovecha también. Cuando entras en un entorno y sales de otro, o sea, tiene mucha presencia. Igual no es que sea que no es un juego que dependa de la música, como por ejemplo Hi-Fi Rush, que lo traje la otra vez, que al ser un juego rítmico depende de la música casi solamente, sino que es un juego que tiene muchísima presencia de musical, de un estilo de los más que de los 80, incluso de los 90. Tiene un estilo así rollo de principios de los 90, muy, 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 muy guapo. Oye, ¿y cuánto tiempo? Porque he visto que cuando sugerías hablar de este videojuego, decías que estabas viciado últimamente con él. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Bueno, ¿le estás dando mucho, en teoría, lleva... ¿Y cuándo salió? Hace 2 meses en el Game Pass. Y lleva, pues, desde que salió, llevo jugándolo. En teoría te lo pasas en 25 horas, pero yo debo de llevar como 50. Y no me lo he pasado porque juego los fines de semana, que es cuando tengo tiempo para jugar, y voy muy lenta porque es mundo abierto, es un pequeñito mundo abierto, tiene mecánicas de plataformas también, entonces hay montones de secretos que descubrir en este pequeño mundo abierto, y como las mecánicas dependen también de que tú encuentres al monstruo adecuado que te desbloquee esa mecánica, hay rincones que no los puedes encontrar hasta que tienes esa... Por ejemplo, hay uno que es de electricidad, que lo que hace es que tú, con ciertos objetos del entorno puedes levitar. Bueno, pues yo hasta cierto punto no tuve esa habilidad, con lo cual había sitios a los que no podía ir. Cuando tuve esa habilidad ya, pues pude ir. Y eso es ese rollo. Por eso tardó tantísimo. Y luego decías, el motor de este videojuego es de código abierto, ¿no? Eso es Godot. Que seguro que Cuñat lo conoce porque me parece que dan clases también o ha dado algo de clases de Godot. Es un motor que iba a decir que es argentino, pero sí, técnicamente es argentino. Es un motor, explicaré lo que es un motor ahora mismo. Un motor es el software que tú usas para hacer los videojuegos, ¿vale? Hay motores muy conocidos como es el Unreal, luego está el Unity, hay otros más pequeñitos como el Game Maker, que es más orientado para gente que es muy aficionado. Esto es como un término medio entre lo súper profesional, que es el Unreal, que es un motor súper profesional. Se hacen juegos tipo el Red Dead, no, pero de ese estilo, ¿vale? Son juegos súper potentes visualmente. Y luego los hay que son más pequeñitos de 2D. Este cuando lo hicieron, estaba especializado sobre todo en 2D y
lo interesante de este software es que es muy accesible para la gente que está empezando a hacer juegos, ¿vale? Para la gente que está haciendo desarrollo, está empezando en lo que es el desarrollo de los juegos, porque toda la documentación está disponible. El código, si tienes algún problema con el motor en sí, puedes ir directamente a él y mirar qué es lo que está fallando. No tienes que depender de otra compañía que te diga, mira, hay un problema, ya lo resolveremos y te avisamos cuando lo resolvamos. Es de código abierto. Luego tú no tienes que pagar a nadie por utilizarlo, cosa que sí hay que hacer con otros motores. Está muy guay. Y yo soy un poquitín aficionada a estas cosas y cuando lo vi dije, este motor ya últimamente es súper minoritario, lo usa muy poquita gente, y que un proyecto hecho con él consiga aparecer en plataformas, como te digo, de tanta difusión como la Nintendo Switch o el Game Pass de Microsoft, pues para la gente de esta comunidad de este motor de videojuegos, pues es un poco un hito, la verdad. Pues cuando dijiste que ibas a hablar de esto, decía Juan Antón, dice, pues un juego muy cuco, yo lo tengo en la Steam Deck y está bastante guay, tiene una banda sonora bastante chula, decían, o sea que es un videojuego que tiene que a la gente le gusta. Pues Zares, Patricia, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Nada, un placer, nos vemos. La Cafetera está en todas las plataformas de audio. Spotify, iVoox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com/escuchar.